Un saludo muy especial para todos. Los acompañamos Jacqueline Sánchez, Joana Zuluaga, psicólogas que desde Dirección Local de Salud estamos trabajando en concurrencias y desde ese proyecto, desde ese programa, surge también la idea de poder hacer unos programas para ustedes en los que se divulgue un poco más acerca de todos estos temas interesantes y necesarios de abordar para las mujeres. Entonces, en el capítulo anterior, para los que no lo han visto, los invitamos a que lo vean. Hablamos un poco acerca de derechos fundamentales, derechos específicos de la mujer. Y dimos unas pinceladitas pequeñas en términos de violencia, de cuáles son esos tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres. Entonces, en este programa vamos a ahondar un poquito más en violencia frente a las mujeres, entendiendo que no hay un solo tipo de violencia, que hay diferentes tipos de violencia. Y para arrancar y para empezar, quiero hacerles una pregunta a ustedes, televidentes que están en casa. ¿Sabían que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o de violencia sexual? Cifras impactantes, ¿no? Sí. Y bueno, con un saludo precisamente muy especial para todos y pues esperando que este tema sea de total recibimiento, porque es algo que nos compete realmente a todas. Ahorita que mencionabas justamente de que esas cifras son tan altas, en muchas ocasiones todavía pensamos que la violencia es algo que pasa en otro lado, ¿cierto? Pasa en otros países, en otros contextos, pero que a nosotras no, ¿cierto? O a que nuestra familiar no, cuando en realidad podríamos decir que todas las mujeres en algún punto de nuestra vida podríamos estar expuestas a cualquier tipo, porque no solamente son las que acabas de mencionar en términos de violencia física y sexual, sino que ahora también estamos hablando de violencias, por ejemplo, emocionales, psicológicas, económicas, ¿cierto? Que terminan siendo un asunto de todos los días y que en muchos contextos justamente están arraigadas a las mismas formas de pensar, a las mismas culturas y a la misma tradición que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Claro, y muchísimas veces lo que termina pasando es que normalizamos un poco ese tipo de situaciones o algún tipo de violencia. Entonces, claro, la violencia que todos conocemos o a la que le damos más relevancia y más importancia son al tipo de violencia física, porque claro, hay una evidencia, ¿cierto? En general, entonces hay algo visible a nivel físico que indica como, bueno, esta persona fue víctima de violencia física, ¿cierto? Sea un morado, sea un rasguño, sea pues como alguna secuela física, o la violencia sexual, pues porque, claro, las mujeres que tienen la valentía de ir y denunciar y decir, venga, esto pasó, fui abusada sexualmente. Y a veces creemos que la violencia sexual solamente se da como de personas externas, ¿cierto? Y a veces minimizamos el hecho de que, por ejemplo, yo tengo mi pareja estable, estoy casada, tengo mi esposo, vivo con él, y también desde un aspecto cultural se nos ha dicho como que, bueno, tu rol como esposa es de una u otra forma satisfacer las necesidades de tu esposo, ¿cierto? Entonces, hasta donde también hay momentos en los que, bueno, se da o porque la mujer no opone resistencia o no expresa que no tiene un deseo por el acto sexual, por ejemplo, o porque la mujer igual lo expresa, pero no hay un reconocimiento de parte de la pareja y se termina presentando un acceso un poco más violento, ¿cierto? Entonces a veces asumimos como que es solamente de externos o cuando pasa en la calle o cuando le pasa a la niña menor de edad. No, esto es algo que le puede pasar a cualquier mujer. Y que también en estos contextos es importante dimensionar que es igual violencia,
¿cierto? Que no porque no hubiésemos puesto de manifiesto el El no no deseo. expreso, precisamente, entonces no se categoriza como abuso, no, hay que realmente darle nombre a lo que es. Ujú, Y acá vamos a retomar un tema del capítulo anterior justamente, y es que vamos a partir de la idea de que nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo. ujú, Listo, absolutamente. Entonces tenemos el derecho de alzar nuestra voz y de decidir cuándo queremos y qué queremos precisamente. Y ujú. que ante este tema de las violencias sexuales es muy complejo precisamente por esas ideas que nos expresabas en términos de es que para eso somos pareja o ese es el rol que Ujú. tengo que cumplir, pero que en muchas ocasiones nosotros no queremos precisamente ser parte de ese encuentro íntimo, por ejemplo, con la pareja y que estamos en la capacidad de poder tomar como la decisión. Y ahí también vamos a hablar mucho del fortalecimiento de esa noción que tenemos respecto a nuestros derechos fundamentales en términos sexuales y Y reproductivos, reproductivos. ¿cierto? No solamente del acceder a métodos de anticoncepción, que quizás es de lo que más nos han hablado en nuestro contexto, sino también del decidir, por ejemplo, si queremos o no queremos tener hijos, que eso es otro acto también de violencia en términos de si ese no es el plan de vida que yo quiero, si yo no me siento en las condiciones o en la capacidad de llegar a ser mamá, yo puedo también decir que no, ¿cierto? Porque no es precisamente un rol que se me tenga que imponer, sino que también puedo tomar como la decisión. Y aparece nuestro querido Rogelio, de los que vieron precisamente nuestro capítulo anterior, ya conocen a este hermoso Rogelio personaje. Y Rogelio, quiere hacer una cuéntanos pregunta, exactamente. ¿cierto? O una aclaración, ¿cierto? En términos de... Por eso es que acá es tan importante en la relación de pareja, en las interacciones con otros, poder crear herramientas comunicativas adecuadas, ¿cierto? En la que Ujú, yo tenga confianza, seguridad con mi pareja y con las personas que están en mi entorno y hablando pues como de este tema sexual con la pareja específicamente, ¿cierto? Donde yo tenga la confianza total de decirle, mira, no me siento bien, no quiero, de comunicar un montón de cosas incluso previo a, ¿cierto? Porque ujú. entonces acá me parece muy interesante lo que mencionas en términos de salud sexual y reproductiva, no solamente decidir utilizar un método de anticoncepción, sino decidir si quiero o no tener hijos, ¿sí? Y que esa es una decisión que, claro, debes, si yo tengo una pareja, es una decisión que deberíamos tomar como pareja, pero que entonces ahí, y es una invitación que hago, sobre todo a las jóvenes, a las adolescentes o las personas que aún no tienen pareja, y es, venga, pregúntese usted qué quiere para su vida. Y a partir de ahí puede hacer una mejor elección de la persona que quiere que lo acompañe en su vida. Porque finalmente, si yo como mujer no quiero tener hijos y tengo una pareja que quiere tener 3, 4, 5 hijos, pues entonces ahí entra un conflicto en ambos, ¿cierto? Y si continuamos en esa relación, entonces uno de los dos va a tener que flexibilizarse y entonces ahí yo me Ujú. pregunto, ¿eso es un negociable o un no negociable para mí? ¿Y qué tan problemático puede ser a corto, mediano y largo plazo si en esa relación continuamos, ¿cierto? Ujú. Entonces como, venga, si yo tengo claro qué puedo flexibilizar y qué es no negociable para mí, pues también previo a en el noviazgo o en ese empezar a conocer a otra persona, pues también identifico qué tanto ruido puede hacer eso a largo plazo, Ujú. ¿sí? Porque si bien no es justo y no está bien que por ser mujer entonces yo sea la que tenga que flexibilizar, pues también acá entra un tema de, listo, como hombres también tienen un derecho a decidir si quieren tener hijos o no, ¿sí? Claro que Simplemente sí. que desde que no se vulnere el derecho a otra persona. Entonces, más que yo tengo una pareja, yo no quiero, él sí quiere, y entonces yo estoy obligada a tener, es no, venga, ¿hasta Ujú. dónde entonces yo no soy la pareja para ti? Claro, y acá es importante entonces señalar algo, y es que nosotros podemos precisamente empezar a cuestionarnos
y a estructurar todo un proyecto y un plan de vida desde el deseo propio que tenemos como mujeres, y a partir de ahí también crear un factor de cuidado, ¿cierto? De prevención un poco en ese aspecto de violencia, porque finalmente cuando yo tengo, digamos, unas proyecciones o unas decisiones como claras en mi vida, puedo precisamente evitar entrar en un contexto, ¿cierto? Esa es una especificación. No por eso entonces queremos decir que vamos a estar libres precisamente de vivir otro tipo de violencias en esa línea de la que hemos venido hablando en términos sexuales, pues prácticamente las estadísticas están en nuestra contra, en señalar que nuestros mayores agresores están en casa, precisamente. Empezamos a hablar de agresiones en términos de padres, de hermanos, de esposos, y que hay un factor justamente de cuidado importante. Bueno, y que para irle dando apertura como a otro de los tipos de violencia, tenemos que hablar de que listo, hay unas violencias que son un poco más fuertes o como más visibles, ¿sí? Porque yo pensaría que incluso la violencia emocional y psicológica puede presentarse en un nivel estadístico muchísimo más alto. Lo que pasa es que a veces también se suele minimizar un poco, ¿cierto? Sí. Entonces acá, ustedes televidentes que están en casa, yo les hago una pregunta: ¿cuántas veces no hemos escuchado cosas como no, usted que va a buscar trabajo, ¿quién la va a contratar? O sí, o no, usted no tiene O, las capacidades para, o no, venga, yo le doy todo, usted no necesita trabajar, quédese en la casa cuidando a los niños, ¿sí? Y que yo no digo que eso esté mal, porque finalmente eso, pues para las personas que tienen, digamos, dentro de su expectativa y dentro de su proyección, listo, mi deseo es ser mamá, mi deseo es tener a mis hijos, mi deseo es ser una mamá presente y no tener la preocupación de que tengo que salir a trabajar para conseguir los recursos para mantener a mis hijos, pues maravilloso. Pero entonces la pregunta acá es, cuando y cuando no. quizá ese no es mi deseo como mamá, entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Cierto? Ahí cómo yo me puedo sentir vulnerada, yo me puedo sentir poco realizada, yo puedo sentir que no estoy cumpliendo con esa expectativa que tenía para mi vida. Claro, y que mira que tocas un tema muy importante, porque justamente todo lo que tiene que ver con las violencias psicológicas parten precisamente de comentarios que nos pueden afectar en términos, por ejemplo, de la autoestima, de creer que tenemos o no tenemos habilidades, de minimizarnos precisamente como mujeres, en términos de, pero tú para qué vas a acceder a X cosa, ya sea en el ámbito laboral, personal, económico o académico, si vos no tenés las habilidades, ¿cierto? ¿Tú para qué dinero si yo te pago todo? Bueno, y Por ese es otro ejemplo. asunto, ¿cierto? Pues no lo necesitas. Bueno, ¿y a mí qué me garantiza? Por ejemplo, con el tema de estudiar, ¿cierto? No, vos no necesitas estudiar, vos me tenés a mí y pues yo te suplo económicamente. Bueno, y a veces también ocurre que dentro de esos procesos hay una ruptura. Y entonces en un caso, por ejemplo, de una separación, y yo dediqué mi vida solamente a mi esposo y mis hijos, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Si dejé de lado mis proyecciones personales por cumplir quizá la expectativa de otra persona. Y repito, si eso es lo que yo quiero, maravilloso. Pero entonces ahí la pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué quiero? Claro, y que acabamos a retomar algo, y es que todos estos tipos de violencia parten precisamente de una acción, comentario, coerción, de ese factor externo, venga de donde venga, que precisamente nos limitan y que tienen como propósito precisamente hacernos daño y vulnerarnos, ¿va? Y ahí vamos a hablar también en términos como de esta violencia psicológica que le ejemplificamos mucho de camino a la violencia Económica. económica o patrimonial, que termina siendo también una violencia que se presenta muchísimo dentro de nuestro contexto y que de una u otra manera también nos pasa de largo, porque en muchas ocasiones no conocemos que eso se llama así, o que esos comentarios o esas cosas en que pasa cotidianamente son violencia. Por ejemplo, es que tú no me puedes dejar porque quién te va a dar de comer, ¿cierto? O es que tú no tienes ni acción ni voto dentro de esta casa porque el dueño de la casa soy yo.
¿cierto? Que lo hablamos justamente en todo este contexto relacional y de violencia intrafamiliar, es que tú en esta casa no haces absolutamente nada, yo soy el que trabaja y entra todo el mercado pues a la casa, y entonces en esa medida vos tenés que hacer lo que yo diga en todo el sentido de la palabra, que eso también ha sido como una idea muy histórica que nos han enseñado, y es que el hombre es el que trabaja y es el que es proveedor, Provee. y la mujer es la que se encarga justamente como de todas esas tareas domésticas. Ahora bien, hemos migrado muchísimo como en esa idea, y ahorita hemos entrado como en otro montón de dinámicas también familiares y Complejas, económicas y diferentes. complejas, porque en nuestras dinámicas actuales casi que los dos trabajan, ¿cierto? Tanto hombre como mujer tienen trabajos externos, pasan largas horas en jornadas laborales, pero cuando llegan a casa, en muchas ocasiones la que termina precisamente cubriendo todo ese trabajo como del hogar es la madre o la mujer, pues, como de cabeza de hogar. Claro, pero entonces ahí volvemos y bueno, ahí yo quiero retomar dos cosas importantes, ¿cierto? Una, Ujú, la importancia de la comunicación y llegar a acuerdos como en ese contexto de pareja. Y por otro lado, también como todo ese tema de hasta dónde soy yo misma, ¿cierto? La que, bueno, y que ahorita que hablabas, pensaba en que, bueno, todo esto que estamos comentando, todo esto que estamos diciendo, ha cambiado y ha migrado a justamente esto, en que no solamente es, en que ya hay una mayor cantidad de familias en las que no solamente trabaja el esposo y la esposa es la que está en la casa, sino que hay una cantidad importante de familias en la que ambos ujú. trabajan. Pero entonces, claro, acá también tenemos que preguntarnos nosotras como mujeres hasta dónde soy yo la que asume ese rol. ¿Cierto? Hasta dónde yo trabajo y aporto también económicamente, pero cuando llego a la casa siento que es que las labores de la casa son mi responsabilidad. Entonces ahí hay dos temas. Uno, pues cómo el contexto me permea esa idea de que es que las labores domésticas te corresponden a ti como mujer, y hasta dónde yo me lo he Ujú. creído tanto, lo he asumido tanto, pues que no llego a ese punto de generar una conversación con el otro, de decir, venga, los dos estamos trabajando, los dos estamos aportando económicamente, los dos debemos ayudarnos como en esas tareas del hogar, ¿cierto? Claro, y acá vamos a tener que señalar como dos contextos de acción completamente diferentes. Uno en el que en muchos casos ya nosotras como mujeres nos podemos estar viendo enfrentadas justamente a este tipo de contextos y a señales o incluso a, a acciones ya violentas en ese tema económico, pero también la segunda línea, que es los casos en donde no hemos sido víctimas de ello, no nos ha pasado en el contexto, pero que podemos empezar justamente a tomar acciones y decisiones para construir unos factores protectores Ujú. que nos eviten precisamente estar en ese tipo de situaciones, porque justamente no es lo mismo, digamos, poder tomar acciones preventivas, que es lo que siempre vamos a tratar como de hacer de inicio, pero que cuando ya estamos en esos contextos, pues es un poco más complejo y mucho más difícil desde toda perspectiva poder empezar a hacer unos cambios y unas modificaciones importantes, y que de ahí es donde partimos justamente en esa idea del reconocimiento, ¿cierto? Del empoderarnos en respecto a la información, al entender cómo funcionan nuestros derechos y cómo pueden percibirse en todo este tipo de violencias que atentan contra esos derechos, y yo cómo puedo precisamente empezar a defenderlos cuando ya me he visto justamente vulnerada. Sí, bueno, y ahí quisiera bueno, que hagamos un pequeño resumen Ujú. como de esas violencias a las que Sí. nos vemos o se pueden ver, en las que se pueden ver afectadas las mujeres, ¿cierto? Entonces, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica Sí. o emocional, violencia económica, y entonces yo quisiera tocar un tema importante, y es el tema de la violencia por prejuicio, ¿cierto? Que no está ya, o sea, de momento no está tan consolidada, pero es un tipo de violencia que se está empezando a construir justamente por Ujú. todas esas barreras socioculturales que tenemos, en las que, bueno, estábamos hablando ahorita de
casi que hemos venido haciendo como ese recuento histórico, ¿cierto? Entonces antes era el hombre que provee, la mujer que solamente se encarga de las tareas del hogar, teniendo en cuenta como un tema ahí también complejo de acceso a la educación, pues en muchos años atrás, ahorita hay más acceso, pero todavía hay como un prejuicio que no es solamente de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres a mujeres, y que de ahí parte otro tema, ¿cierto? Ya digamos que hay un gran porcentaje de familias en los que casi que todo termina siendo como 50-50 o pues como un poco más equilibrado, y entonces yo como mujer también proveo económicamente y me encargo de las labores del hogar, y en algunos contextos eso hay que resaltar, y yo creo que en el primer programa hablábamos un poco de qué tanto hemos avanzado y si nos falta. Y por ejemplo, yo pensaría que eso hace parte de uno de los avances, ¿cierto? El hecho de que ya hay familias que han logrado equilibrar muy bien como ese Ujú. aspecto de proveer y de las labores del hogar, donde nos dividimos las tareas, y que los hombres, principalmente los adultos jóvenes, ya tienen una concepción mucho más clara de eso, ¿cierto? Las familias incluso también, ¿cierto? Antes era impensable enseñarle a cocinar a nuestros hijos, ahora es un asunto como mucho más normalizado y tranquilo, ¿cierto? Incluso ahorita recordaba que habíamos hablado un poco como de los mitos, ¿cierto? De las mujeres, no pueden estudiar una ingeniería, pues eso Ujú. también le pasa como a los hombres, ¿cierto? Como, ay, no puede ser, no puede estar en la cocina, ¿cierto? Porque Que los hombres en la cocina estorban, es, como sí, decían por o ahí por algunas ahí, mamás de nuestra eso, cultura. como que no, los hombres no pueden estar en la O cocina, no, no saben cocinar, pero claro, no les hemos no les hemos enseñado ni enseñado. les hemos permitido justamente que se empoderen también de esas tareas que le competen. Es algún bienestar casi que familiar, no solamente es de uno. Y acá sí quiero señalar algo respecto como a toda esta creencia muy popular, y es que las mamás y las mujeres son casi que las últimas que se cuidan en la casa. Ajá. ¿Cierto? Ahorita en este contexto es como toda la mejor carne, entre comillas, la mejor presa o el La plato más carne más grande, grande. generalmente, y en la cultura muy de campo, nos han enseñado que es para quien trabaja. Y Ajá. quien trabaja es quién. El hombre, que es el que está en el campo justamente como todo el día, pero que realmente, y la que está en la casa, haciendo la comida, justamente cocinando todo el día, ¿dónde queda? Claro, y ahí hay otro tema interesante, y es, pues yo lo veo mucho, por ejemplo, con mi abuela, ¿cierto? En casa, Ujú. y yo le insisto mucho, es un asunto muy particular, porque cada que yo estoy o que estamos como en ese contexto, mi abuela todavía es de las que cocina para todos, le sirve a todo el mundo, le da a todo el mundo, y si alcanzó para ella, bien, y si no, no, mija, yo me hago un chocolatico. ¿Sí? O lo que tú Ujú. decías, listo, el huevo, la carne, pues como la proteína es para Sí. todo el mundo, y si no alcanza para mí, no. Entonces es muy curioso, porque yo siempre que estoy es como, bueno, ¿y la tuya? Tienes que comer primero. Es que vos sos la más importante. Y ahí a eso iba, como con la idea que les estaba planteando de, listo, hemos avanzado en unas cosas, pero hay otras que todavía nos falta, y que nos falta, uno, por un prejuicio externo, Ujú. dos, por un prejuicio individual, ¿cierto? Donde Sí. entonces, listo, no está bien visto, no, mijas, que yo le tengo que dar a todos, es que yo no voy a estar contenta hasta que todos coman, venga, Ujú. no, usted es la más importante, usted se tiene que cuidar más que todos, porque finalmente si usted es la que sostiene este hogar, esta familia, tiene que estar bien. Y esa es una invitación para ustedes televidentes que están en casa, porque sé que esto que estamos diciendo probablemente les pase, ¿cierto? Entonces como, venga, también soy yo quien tiene que darse esa prioridad. Y entonces, para retomar el tema de violencia por prejuicio, es importante entender que, listo, hemos avanzado en ese tema de, listo, ya se reparte un poco los roles, tanto el cuidado como del soporte económico de los hogares, pero entonces acá entra un tema supremamente complejo, y yo creo que en términos, pues a las mujeres les cuesta mucho, y es el sentir que no están cumpliendo como con su rol. Entonces, yo soy profesional, soy mamá, soy esposa, y pues divido mis tareas con mi esposo, ¿cierto? Pero entonces, Ujú. ¿hasta dónde ese externo me empieza a decir, como así? ¿Cómo así que usted está dejando a los niños con su esposo? Es que los hijos son responsabilidad suya.
¿sí? Ujú. Entonces Porque solamente empieza. están bien cuidados si están con la mamá, Exacto, ¿cierto? pues uno estás garantizando el cuidado de esos hijos. Venga, es que los hijos Sí. son míos y son de mi pareja, es que los hijos son de los dos, ¿cierto? Entonces ahí entra otro tipo de violencia por prejuicio que se da mucho del externo, ¿cierto? Y que termina generándose un esquema en nosotros y una creencia Ujú, de incluso unas angustias y unos temores muy grandes en términos de yo sí estoy haciendo las cosas bien, como mujer, como ujú, mamá si tengo hijos, ¿sí? O hablemos de la violencia por prejuicio cuando yo tengo mi pareja y con mi pareja yo ya decidí que no quiero tener hijos. ujú, Y entonces en las reuniones familiares es, ¿y los hijos para cuándo? ujú. Se van a quedar solos. Y yo acá sí quiero rescatar un tema importante y es precisamente que en este rol de ser mamás, ¿vale? Y de los hogares en donde ya hay hijos, podemos ser víctimas precisamente de violencia a través de los hijos. En muchos contextos, esto lo escuché más en términos como mexicanos, pero ya se está ampliando a toda Latinoamérica. Se están haciendo investigaciones de cómo muchas parejas manipulan y violentan Eso a es. las mujeres a través de ello, ¿cierto? A través del maltrato a los niños, a través de la negligencia precisamente con el cuidado. Esto se habla mucho justamente cuando estamos hablando de padres separados y el cómo justo empezamos a empezamos como a pasarnos, digamos como dentro de esos cuidados, yo mando, digamos, a mi hijo para que lo cuide el papá, Y que ni pero siquiera es como lo mando a que lo cuide, hace parte eso, justamente como de esos acuerdos a los que hay que llegar cuando hay una separación, cuando hay hijos de por medio, donde entonces un fin de semana te toca a ti, otro fin de semana me toca a mí, pero entonces el fin de semana que está con el papá no lo cuida bien, y no lo solamente, maltrata. exactamente, y no solamente es como que no lo cuiden, sino que lo violentan. Es Ujú. decir, les pegan, los mandan aporreados, casi que como una Amenaza. amenaza directa a la mamá. Es como, mira, esto pasa porque no estás conmigo, precisamente Ujú. como pareja. Y a través de la negligencia también que tenemos a partir de lo económico. En el contexto nos encontramos en muchas ocasiones justamente con que, no, pues es que tú para qué necesitas plata, ¿cierto? Paso 300, 400.000 pesos mensuales y con eso te defiendes, pues que eso no alcanza precisamente a cubrir los gastos que puede tener Un una niño mujer con los con hijos. hijos. Sí. Entonces ahí es donde también vamos a empezar a hablar mucho y esos son avances pues que ha partido justamente desde esas intervenciones sociales, en salud y también políticas a cubrir esa parte y pues que yo como profesional sí espero que aunque en Colombia podamos avanzar próximamente en esto porque realmente es algo que podemos percibir casi que muchas veces en nuestro contexto. Sí, y para ir como cerrando este capítulo, si queremos pues como hacer esa invitación, Ujú, ¿cierto? Esa invitación a que, como les decía ahorita, yo como mujer me puedo ver violentada por otro hombre, me puedo ver violentada por alguien que hace parte de mi familia, incluso por otra mujer, me puedo ver sí. violentada por mis hijos, ¿sí? O pues por ese contexto o ese entorno externo al que me enfrento, ¿cierto? Ujú. Entonces es como, bueno. Bueno, y acá damos de entrada al siguiente tema, que es hablar un poco sobre el autocuidado de manera individual y colectiva como factor protector, porque acá va a ser muy importante que como mujeres podamos reconocer, saber cuáles son nuestros derechos, procurar porque se nos respeten esos derechos y compartir ese conocimiento con otras Ujú, mujeres y cuidar de las mujeres que están a nuestro alrededor y cuidar de las personas que están a nuestro alrededor. Y que esa es una tarea de nosotras como mujeres, pero también de las personas que están a mi alrededor, de ujú. mi pareja, de mis papás, ¿cierto? De todas esas personas que están a mi alrededor, ¿cierto? Velar por cuidar de las mujeres que tenemos en casa, de las mujeres que tenemos en nuestro contexto, ¿sí? Claro, y que quizás esa vaya a ser nuestra tarea precisamente fundamental, el poder cuidarnos a nosotras mismas y que con todas estas reflexiones y con todo esto que les estamos planteando a lo largo como de estos ciclos de acompañamiento, es precisamente
proporcionar información, ¿cierto? Que podamos hablar con tranquilidad de este tema, que se nos vuelva casi que costumbre poder hacerle como ciertos seguimientos, porque en muchas ocasiones, como les decía al inicio, vivimos todos los días muchas acciones violentas, muchas acciones vulnerables con nosotras y ni siquiera las identificamos, Sí, las o pasamos las de terminamos largo normalizando, o pues las como es la terminamos normalizando. cotidianidad y como pasa frecuentemente, como que bueno, pues Sí. es normal. Bueno, y esperamos que precisamente todos estos aspectos que hablamos el día de hoy, precisamente les quede como reflexión, quede como un aprendizaje, al menos como un abrebocas para que nos interesemos en estos temas y que nos vemos justamente en nuestro próximo capítulo para hablar de factores protectores. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.